Hola, ¿cómo están? Yo con frío, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 6, creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience el video. Solo un momento, una de las frías manos de Doyle sostenía el hombro del chico, mientras que la otra estaba conectando con delicadeza el brazo con el resto del cuerpo del dron. N estaba mirando a la chica sentada al lado suyo, mientras que un sentimiento de nerviosismo crecía en su interior. ¿Por qué se sentía así? No podía dejar de preguntárselo, era una chispa, una sensación parecida a sentir miedo, pero en lugar de querer alejarse, su núcleo y su mente le pedían más. Era extrañamente cómodo. Aunque, el chico estaba tratando de forzar a su mente a que ignorara ese sentir, y se repetía a sí mismo que solo era la ansiedad y el miedo de la situación, que le rogaban que tratara de no quedarse solo. Oh, pobre dron, no tenía ninguna manera de saber lo que sentía. Bien, parece que ya está ensamblado, la voz de Doyle lo sacó de sus pensamientos, mientras que vio una ventana saltar en su pantalla. Se ha detectado una extremidad desconocida en el conducto. Brazo derecho. La ventana se mantuvo así por unos instantes, antes de cambiar y mostrar otro mensaje. Iniciando protocolo de ensamblaje. Doyle lo miraba fijamente, por lo que N asumió que estaba leyendo el texto que salía en su pantalla. Aún así, no pudo evitar sentirse un poquito incómodo de sentir su mirada directamente en su rostro. Tras unos momentos, el texto desapareció. N se balanceó en la caja donde estaba sentado, y movió la mano. Se sentía extraño, sabía que era él quien la estaba moviendo, pero no lo sentía, no la sentía. Mientras miraba a Doyle, otra ventana saltó, esta vez inesperadamente, por lo que N soltó un pequeño grito. Aviso. Es imposible ensamblar por completo los conectores, inhabilitación de las siguientes funciones. Psicomotricidad fina, sensaciones, funcionamiento de armas. La ventana desapareció, dejando a ambos drones de vuelta en su situación. El chico movió los dedos, aún con esa sensación. Solo sería cosa de acostumbrarse, y de volver a ensamblarlo con mayor detenimiento una vez salieran de ahí. Las abolladuras de la extremidad comenzaron a desaparecer, probablemente producto de la regeneración del dron. Bueno, supongo que podría ser peor, comentó N tras unos instantes, y sí que podría haberlo sido. Si tú lo dices, luego lo arreglaremos correctamente. Doyle se levantó, y volvió a colgarse su mochila. Después de todo, ahí llevaba los discos duros, que era lo único que habían conseguido que podría responder sus preguntas, pues era muy poco probable que el monstruo esperara a que terminaran de investigar para seguirlos. Gracias, Doyle. Las palabras de N sorprendieron a la chica, quien volteó a mirarlo. No hay de qué, habló ella, su ojo visible lo estaba mirando de nuevo, inquieta. Aunque no creo que ese brazo te sirva de mucho si no salimos de aquí. Hablando de eso, N se levantó de la caja. ¿Quieres que sigamos investigando? Doyle bajó la mirada, mientras lo consideraba. N no tenía problema en seguir, le gustaba ser útil, pero todo dependía de la decisión de la chica. No lo sé, ¿tú qué opinas? Ahora fue N quien se sorprendió. Doyle, la misma chica que no había tenido ningún problema en tratar de matarlo en el baile, la misma que lo trataba de forma fría, pidiendo su opinión. El chico se quedó atónito, y tardó unos cuantos segundos en poder armar una contestación. Comenzó a hablar N, muy poco seguro de qué decir. Creo que es mejor tratar de irnos, seguramente esa cosa nos está siguiendo. Sí, puede que tengas razón, le contestó Doyle, mientras que comenzaba a caminar hacia la puerta contraria a la que habían usado para entrar. Vamos. N se acercó a ella, con una sensación media entre la ansiedad y la alegría, y la siguió. Ambos drones caminaban casi a oscuras, lo poco que podían ver era gracias a sus pantallas. N no supo en qué momento perdió Doyle su linterna, pero no podían regresar a buscarla, solo seguir. Ambos habían acordado no intentar destruir las paredes o el techo para hacer una salida, si de por sí la estructura del edificio se veía frágil cuando entraron, un golpe como ese o una explosión terminarían de desestabilizarlo. Era más que nada precaución, dado que no sabían dónde estaban. Oye Doyle, comenzó a hablar N mientras caminaban, y la chica hizo un ligero sonido con su boca para indicarle que estaba escuchando. ¿Cómo vas a revisar la información de los discos? Oh, cierto. No te lo conté. Doyle ni siquiera volteó a mirar la cara de confusión del chico. Encontré un portátil en el búnker. Oh, entiendo, respondió N. Y se quedaron sin tema de conversación. Caminaron así un rato, en un silencio que, si bien no era incómodo, tampoco era de lo más reconfortante para N en ese momento. Sentía su núcleo palpitar, y un nudo se formaba lentamente en su garganta.
Finalmente, el pasillo terminó, dando paso a unas escaleras metálicas que, si bien no estaban en perfecto estado, se veían lo suficientemente fuertes para poder soportarlos y subirlos a donde fuera que llevaba. Ambos drones miraron hacia arriba, buscando alguna pizca de luz, pero todo era oscuridad, apenas si podían distinguir las escaleras. N estuvo tentado a decir las damas primero. Aunque se abstuvo, creyendo que quizás el comentario podría hacer enojar a la chica. Además, probablemente sería incómodo para ella tener a un dron abajo siendo que lleva puesto un vestido, ¿no? Yo iré primero, dijo rápidamente, y miró a los ojos a la chica. Probablemente había pensado lo mismo. Doya sintió. La luna estaba justo por en medio del cielo, una brisa tenue recorría la tierra, chocando con las torres de workers desmontados que rodeaban al módulo. Estaba caminando en círculos por la cabina, con una expresión hecha en parte de molestia, y en parte de preocupación. En cuanto había escuchado las palabras de Tad, salió a toda prisa de la colonia. Ahora sí que se sentía preocupada, y estaba convencida de que Doyle tenía algo que ver, pues por algo N había preguntado por ella. Continuaba dando vueltas por la cabina, la preocupación y la intriga la envolvían. Se preguntaba por qué N había decidido investigar a Doyle sin compartirle esa información. Era evidente que Doyle guardaba secretos y que N se había adentrado en algo en lo que no debería. Necesitaba pensar, ¿qué podría haber pasado? Quizás lo tenía amenazado, le hervía el aceite solo de pensarlo. ¿Dónde mierda estás, N? Pensó mientras que lentamente agarraba valor para tomar una decisión. Saldría a buscarlo, exigir respuestas y aclarar las cosas con el chico. Se acercó a la salida del módulo, lista para desplegar sus alas, pero sus ojos se desviaron hacia una worker drone que se acercaba al lugar. Uzi. «Hey tú, imbécil», intentó saludar al ver a era la violetita y probablemente había ido con intenciones de hablar con N, vaya, si es la comida de emergencia, dijo al verla, claramente burlándose de ella. «Jódete», respondió rápidamente. «Vengo a hablar con N», Dios, de verdad que disfrutaba hacer enojar a Uzi. Pues oh sorpresa. «Él no está aquí», dijo mirando a la menor con arrogancia. «Espera, ¿hablas en serio?», preguntó Uzi, justo después de haber entrecerrado los ojos. «Pues claro, no tengo idea de dónde está», Uzi frunció el ceño, claramente molesta por la falta de información. Miró a con desconfianza, tratando de evaluar si la respuesta de la mayor era genuina o solo una estrategia para lo que fuera. «¿No sabes dónde está?», preguntó la worker, su voz daba a notar una genuina inquietud. «Es lo que acabo de decir». Justo ahora iba a buscarlo, la voz de era molesta para Uzi, sobre todo el tono que usaba. Y era a propósito, esa worker no le agradaba para nada. Comenzó a impacientarse, estaba preocupada por N, pese a no demostrarlo, y no tenía muchas ganas de lidiar con una adolescente hormonal y malhumorada, que era como ella la tenía etiquetada. Aún así, disfrutaba verla enojarse. ¿Por qué se fue?, preguntó Uzi, manteniendo su distancia. «Yo qué sé, no me jodas, estoy segura de que hiciste algo», la voz de la menor estaba llenándose de rabia. «Solo digamos que no estamos en los mejores términos, todo gracias a cierta dron que tengo enfrente», dijo, remarcando cada palabra con burla. Y es que realmente ella sí creía eso, pues era gracias a Uzi que ella estaba encadenada en el módulo antes del baile, que N ya no quería cazar. Para ¿cómo no tenerle odio? «Jódete vamos, Uzi, ni siquiera sabes por qué se fue», la dron de desmontaje estaba provocando a Uzi cada vez más. «Entonces cuéntame, ¿qué mierda sabes?». «Yo no sé nada, y si le preguntas a la loca de Doya». Casi estaba gozando el sentimiento que creaban sus palabras en la mente de Uzi. «¿Doya? ¿Qué tiene que ver ella con N?», dijo, más para sí misma que para «No tengo idea, si lo encuentro le preguntaré», dijo la peliblanca, mientras sonreía. Una sonrisa sádica. Como sea, Uzi apartó la mirada, mientras apretaba los puños, y se dio la vuelta. «Iré a buscarlo», Uzi comenzó a caminar en dirección contraria a la colonia. Según la worker estaba castigada, y dudaba que Kan, su papá, se sintiera cómodo si sucediera algo similar a lo que pasó en el baile. Observó cómo Uzi se alejaba, dejando claro que tenía la intención de encontrar a N por su cuenta. Aunque disfrutaba molestando a la menor, una parte de se sintió aliviada de no tener que lidiar más con ella por el momento. «Suerte», gritó ya cuando Uzi estaba caminando algo lejos del módulo. Y sonrió, una sonrisa llena de satisfacción, pero en cuanto su compañero volvió a su mente, su sonrisa comenzó a apagarse, estaba preocupada por él.
Necesitaba encontrarlo, hablar con él, bajó la mirada, y su sonrisa se convirtió en una sonrisa triste. Estiró sus alas, y seguida de una leve brisa, alzó el vuelo. Toy. Ambos drones estaban caminando por el laboratorio, ahora fuera del subterráneo. Eso lo podían saber más que nada porque algunas de las grietas en la pared daban paso a la luz de la luna. En todo el rato que llevaban caminando, Doy no había podido sacarse de la cabeza la imagen de N dedicándole una sonrisa. Verlo a él sentirse bien extrañamente la hizo sentirse bien a ella misma. Este lugar es más grande de lo que pensé. Doy escuchó a N hablar, lo que la sacó de sus pensamientos. No tenían ni idea de en qué parte del laboratorio se encontraban, pues cuando fueron arrastrados por esa criatura, ambos habían quedado inconsciente. Eso también era un problema para el teletransporte de Doy, pues si no tenía ni idea de dónde se encontraba no podría hacer funcionar su poder. Sí que lo es. Estamos prácticamente perdidos, respondió Doy. Por más que caminaban por los pasillos y doblaban en las esquinas, no conseguían llegar a nada. Por lo que después de un rato, ambos ya estaban desesperados. Además, tenían el estrés de la criatura que los iba siguiendo, por lo que la caminata era cada vez más insoportable. Oh, y hablando del rey de Roma. Doy y N estaban caminando por un ancho pasillo, que parecía doblar hacia la derecha justo al final, y parecía un poquito más iluminado que de donde venían. Doy suspiró, algo fastidiada, mientras que N solo entrecerró los ojos. Extrañamente, ahí las paredes estaban mucho más rotas y deterioradas que en los anteriores cuartos, y los montones de objetos tirados por todo el suelo parecían dar a entender que habían sacudido el lugar con violencia. Pero pues, ¿cómo se haría eso en un laboratorio que está entre la tierra? Justamente eso era lo que estaba pensando Doy, cuando notó que N se había detenido. Se giró para mirar hacia atrás, mirando justo hacia la oscuridad y, notando la cara de temor de N, miró una luz amarilla encenderse justo en el pasillo de donde recién salían. Hola, justo los estaba buscando. Una pinza enorme con apariencia de cangrejo se agarró de la pared, mientras que más de esas cámaras se encendieron. N cruzó miradas con Doy, y ambos pensaron en lo mismo. Correr. El pasillo era bastante más largo que lo que Doy esperaba. Los dos drones corrieron hacia la dirección opuesta a la de la criatura, que pareció no hacer ningún esfuerzo por seguirlos. Solo pareció retroceder lentamente. N y Doy giraron hacia la derecha, sin dejar de correr, y ahí fue cuando Doy la vio. Una salida. El pasillo se veía cada vez más destruido, y llegó a un punto en el que la forma cuadrada desapareció y el lugar tenía más parecido con una cueva que con lo que en realidad era. Las paredes ahora lucían totalmente negros, como si los hubieran chamuscado con violencia, o al menos eso fue lo que Doy pudo notar mientras corrían, ella adelante, y el dron de desmontaje un poco más atrás, siguiéndole el paso. Finalmente reconoció dónde estaban. Justo más adelante había un agujero que daba hacia el cráter, por eso todo se veía tan mal, se estaban acercando al lugar de la explosión. Mientras corrían, el par de drones comenzaron a oír un par de tics dentro de la pared del lado derecho, era como si cientos de patas caminaran rápidamente. Doy se giró con incertidumbre, pero fue sorprendida cuando la pared fue destruida violentamente. El polvo se levantó por sobre ellos, dejándolos aturdidos por unos momentos, pero cuando por fin pudieron mirar, sus mentes se llenaron de terror. Era la criatura. Estaba ahí, justo en medio de los dos. Hola de nuevo, dijo, mientras que las múltiples garras comenzaban a salir del hoyo por el que la criatura los había encontrado. Otro pasillo, supongo. Pensó Doy. Varias de esas cámaras, con un color café que parecía casi piel, enfocaron su mirada en ella. Vamos, solo cooperen. La voz automatizada de la criatura sonaba extraña, incluso, fuera del contexto, podría sonar graciosa. Con su aceite ya podré terminar con mi directiva, reconstruir el cuerpo de O. ¿Ese era el nombre del dron del que saliste? Preguntó Doy con cautela. Lo dices como si se hubiera muerto para siempre. Sus pinzas comenzaron a chasquear, ahora sabían que eran esos tics. Aléjate. N había cambiado su brazo ileso por una motosierra, y estaba caminando lentamente hacia atrás a la par que los brazos mecánicos con garras y pinzas se acercaban a él. Y entonces, una de las cámaras cercanas a N comenzó a emitir un holograma. Hasta lo que Doy podía ver, era V de nuevo, y sostenía la cabeza del mismo N. Sería bastante traumatizante ver a la persona que te gusta sujetar tu propio cadáver, ¿no creen? Doy metió su mano a su mochila, y buscó la cápsula con los nanobots, lista para acabar con esa criatura, pero entonces, sintió un dedo tocar su hombro. Mi pequeña niña, Doy se estremeció al oír esa voz. ¿Por qué te resistes?
Doye se giró lentamente, su núcleo latía con violencia mientras que por su mente comenzaron a pasar demasiadas cosas como para decirlas, ya no estaba en el laboratorio, no podía oír a N, ni a la criatura, no recordaba nada. Estaba sola, con ella. Llueva, pero tú, mamá. Dijo Doye, cautelosamente, mientras que sostenía la cápsula. Doye estaba atónita, no podía creer lo que estaba viendo, pero así era. Llueva, su madre, estaba justo frente a ella. Su mente se confundió, porque ¿cómo era posible, si V la había asesinado? Ustedes como lectores, saben la respuesta, pero la pobre Walker estaba totalmente confundida. Oh, querida Doye, ¿no quisieras volver a reunirte conmigo? Lleva comenzó a caminar alrededor de Doye, mientras que ésta solo la miraba con un estado de profundo shock. El ambiente se llenó de una tensión palpable mientras Doye miraba a su supuesta madre. La confusión y el shock la tenían paralizada, su mente luchando por entender cómo Lleva, a quien creía muerta, podía estar allí frente a ella. Doye, mi pequeña niña. ¿No quieres abrazar a tu madre? Lleva continuaba con su tono melódico y afectuoso, pero la máscara de cariño no disipaba la extrañeza y terror que despertaba en Doye. Mamá, ¿cómo? Doye balbuceó, sus pensamientos y emociones estaban revueltos como en un torbellino. Lleva extendió una mano hacia Doye, pero la Walker retrocedió, todavía incapaz de asimilar la situación. Sería tan lindo tenerte a mi lado de nuevo, solo deja que esa criatura te tome, ¿no quieres reunirte con nosotros? Lleva tomó las manos de la Walker, su sonrisa se veía cálida, tan linda, pero, Doye no se sentía para nada segura. En cuanto la chica intentó apartar sus manos, Lleva comenzó a apretar su agarre. Y rápidamente se convirtió en un forcejeo. Por un lado, Doye intentaba soltarse mientras trataba de procesar qué sucedía, mientras que con la otra Walker apretaba más y más. Y una grieta se hizo en la mano de Doye. Ese dolor la hizo volver en sí. Su madre estaba muerta, ella estaba en el laboratorio de Cooper 9 que había dejado al planeta en esas condiciones, el monstruo los estaba acorralando, y eso no era su mamá. Doye se liberó del agarre con un impulso de determinación y retrocedió, mirando a la figura que se hacía pasar por su madre. Tú no eres ella, dijo. Vaya lástima, el holograma se lanzó hacia ella, y Doye, impulsivamente, clavó la cola con los nanobots justo en la frente de Lleva. Se apartó rápidamente, sorprendida y aterrada por lo que había hecho. Había atacado a su propia madre, había asesinado a su propia madre, no, eso era un holograma, entonces ¿por qué mierda no desaparecía? Porque estaba contemplando cómo los nanobots deshacían lentamente a su madre. La criatura la quería hacer sufrir, y vaya que lo estaba logrando. La escena era dolorosa en todos los sentidos. El holograma de Lleva se desvanecía lentamente, pero el daño ya estaba hecho en la mente de Doye. La criatura, en su intento de causar sufrimiento, había logrado abrir viejas heridas y sembrar confusión en la joven Walker. Doye cayó al suelo, con la mirada perdida, sin poder reaccionar. Le parecía escuchar sonidos de tics metálicos que se acercaban a ella, pero no podía ponerles atención, simplemente no podía. Quizás hubo una explosión, el tono naranja que pudo distinguir en la luz que daba al suelo avalaba eso. En un momento, sintió dos brazos que la tomaron de forma apurada, era N. Estaba corriendo con ella en brazos, y el maldito y grotesco monstruo corría detrás de él. El chico había notado el estado de Doye, por lo que le dijo algo, pero Doye no lo escuchó. El pasillo terminó, y ambos llegaron al cráter. N batió sus alas, y con un salto, emprendió el vuelo. N y Doye. El par llegó al búnker media hora antes del amanecer. Doye entró, tambaleándose, y agradeció a N por su ayuda. El chico la vio, sabía que estaba mal, lo había visto todo, aunque no tenía idea de si su consuelo serviría de algo. Doye entró rápidamente a su cuarto, mientras que N se quedó solo en la habitación central. El chico suspiró, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Se acercó al ventanal y observó cómo los primeros rayos del sol empezaban a iluminar el horizonte. El mundo exterior se sumía en la oscuridad de la noche. Y lo escuchó. Era un ruido casi imperceptible, algo así como un susurro, lo suficientemente silencioso como para pasar desapercibido, pero se podía notar perfectamente que era. Doye estaba llorando. N se levantó, y lentamente se acercó a la habitación de la Walker. Conforme se acercaba a la puerta, la situación era más evidente, había sido mucho para ella, y no se la podía culpar, a nadie le gustaría ver a su madre morir, y menos si es por su propia mano, en fin. N alzó la mano para tocar la puerta, pero en el último instante dudó. ¿Ella querría que él la consolara? El chico se obligó a sacar esas dudas de su mente. Doye necesitaba apoyo, y él estaba ahí.
N golpeó suavemente la puerta, la voz de Doll apenas audible en sus sollozos. Doll, ¿puedo pasar? Preguntó con cuidado. Hubo un silencio breve antes de que Doll respondiera con un sí ahogado. N entró con cautela, encontrando a la worker sentada en su catre abrazando sus rodillas, apoyada contra la pared. Sus pantalla mostraba algunas lágrimas, producto de la tormenta emocional que había experimentado. Doll, comenzó a hablar N, pero de repente se calló. La chica sí se veía muy mal. Doll levantó la mirada hacia N, sus ojos enrojecidos reflejaban la tristeza que la embargaba. N se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente ofreciéndole su presencia. Permanecieron en silencio por un tiempo, hasta que Doll finalmente rompió el hilo de su llanto para hablar. No debería haberme afectado tanto, era solo un holograma. Pero verla de nuevo, aunque fuera falsa, Doll habló, con voz quebrada. N la miró, y puso una mano sobre su hombro, pero Doll se apartó. Dios, sí que soy horrible, tantas vidas que terminé sin ningún remordimiento, y ahora algo que ni siquiera pasó me hace desmoronarme. Las lágrimas volvieron a aparecer por toda su pantalla, mientras que miraba a N, y le dedicaba una sonrisa que demostraba de todo menos felicidad. N la miró, con pena. No eres horrible solo por sentir, yo nunca tuve una mamá, así que no sé cómo te sientes, pero sé que si llegara a hacerle daño a Ucio AV, no me lo perdonaría. No lo entiendes, eso es lo que me han dicho toda mi vida, mamá siempre me apoyó, pero todos se aseguraban de decirme lo horrible que era y el asco que daba. Esta vez, Doll habló más fuerte. Entonces, ¿por qué cambiar lo que creo de mí misma solo por tus palabras? N bajó la cabeza, pensando qué decir. Y lo recordó, no le costó mucho. ¿Sabes? A mí me decían lo mismo, dijo el dron, muy para sorpresa de Doll. ¿Recuerdas a J? Ya sabes, ladrón de desmontaje mandona de coletas. Bueno, tú sabes que nunca me gustó demasiado el matar workers, y J al ser muy leal a la compañía pues, me sentía mal. Por un lado, me sentía mal por las vidas que tenía que arrebatar, y por el otro, me desanimaba saber que no podía cumplir las expectativas de la compañía, pero gracias a eso entendí que no tenemos que complacer a todos. Quizás si no hubiera pasado lo de aquel día, cuando Uzi mató a J. Si yo no me hubiera revelado, toda la colonia hubiera muerto. ¿Y qué puedo hacer si yo misma sé que soy horrible? Preguntó Doll, mientras parecía estar al borde del llanto otra vez. No puedo ni mantener la compostura mientras me hablas. Ella era mi apoyo, y ahora, siento como si yo misma hubiera matado a mi madre. N lo sabía, ese llanto no era solo por eso. Quizás había iniciado por culpa de la criatura, pero ahora se sumaban todos los problemas que Doll se reprimía en lo profundo de su núcleo. Bueno, si no vas a cambiar de opinión, lo diré, comenzó a hablar N, eres horrible, horriblemente valiente, horriblemente astuta, horriblemente fuerte, y admiro todo eso, cómo enfrentas las cosas, cómo no te rindes. Doll lo miró, aún triste, pero ese comentario llenó sus ojos de una mezcla de incredulidad y seguridad. Sé que nunca tuviste con quien compartir tus problemas, por lo que, aquí me tienes. No me molestará oírte, no me molestará ayudarte a levantarte. La voz de N era cada vez más llena de calidez. Y si tanto piensas que eres horrible, ¿qué te parece si somos horribles, juntos? Doll fue sorprendida por el chico, quien estaba estirando sus brazos, invitándola a abrazarse. Doll lo miró durante unos momentos, procesando sus palabras. Finalmente, se dejó llevar por el impulso y se abrazó a N, permitiéndose sentir la calidez reconfortante de su compañía. Ambos drones se quedaron allí, en silencio, compartiendo ese abrazo que simbolizaba la conexión que estaban formando. En ese momento, el mundo exterior quedó en pausa, y la complicidad entre N y Doll se volvió un refugio en medio de la oscuridad que los rodeaba. Gracias, N,